Buen día, les habla Frederick Gordof. Hoy vamos a hablar de la norma NFPA 70E, Seguridad Eléctrica en el Trabajo, más conocida en nuestro medio como norma de arco eléctrico. Recordemos que tenemos tres normas NFPA 70. La NFPA 70 propiamente, que es el NEC, el National Electrical Code, la 70B, que tiene que ver con mantenimiento de equipos eléctricos, y la 70E, que tiene que ver con arco eléctrico, seguridad eléctrica en los sitios de trabajo. Entonces, hablaremos de la NFPA 70E y también de la IEEE 1584 para realizar cálculos de la frontera de arco eléctrico. Algunas definiciones importantes para tener en cuenta. ¿Qué es un sitio fácilmente accesible? Fácilmente accesible significa que podemos alcanzar las protecciones, los tableros, sin necesidad de utilizar algún accesorio como una silla, una escalera, etc. Aunque básicamente parados en el piso alcanzamos las protecciones. Accesible significa que podemos alcanzar las protecciones utilizando algún medio como una escalera, una pértiga o una cadena. En este ejemplo vemos, esta es una instalación fácilmente accesible, mientras que esta es accesible, necesita una escalera para alcanzar las protecciones o una pértiga para alcanzar las protecciones o una cadena, se llama accesible. Y oculto es que tenemos que romper el techo o romper la pared para alcanzar las protecciones. Las protecciones jamás deben instalarse ocultas. Cuando se produce un arco eléctrico se libera una gran cantidad de energía que puede causar lesiones en las personas. Una energía incidente de 1.2 calorías por centímetro cuadrado ya causa quemaduras de segundo grado en las personas. Por esa razón debemos tomar todas las precauciones necesarias, determinar cuál es la tensión de paso, la tensión de contacto, la tensión transferida. Y otra es arc blast, que también es una liberación de energía, pero acompañada con partículas sólidas que causarán también quemaduras de segundo grado, pero más daño obviamente en las personas. Por eso habrá que utilizar equipos de protección personal adecuados. En esta norma se tratan cada uno de ellos, independientemente las gafas, las capuchas, la protección de los ojos, de las orejas, etc. Veremos cómo se determinan y establecen las fronteras de aproximación seguras para también ubicar las correspondientes barricadas para que solo puedan acceder personal calificado. Y una persona calificada es una persona que está entrenada, que conoce cuáles son las fronteras de aproximación, que sabe cuál es el equipo de protección personal que debe utilizar en cada caso. Conoceremos cuáles son las fronteras de aproximación limitada, las fronteras de aproximación restringida y calcularemos con base en la IEEE 1584 cuál es la frontera de arco eléctrico. Todas las personas en la compañía, todas, independientemente que sean personal calificado o no, deben conocer cuáles son estas fronteras, porque un trabajador como este, que no es persona calificada, también debe conocer hasta dónde puede acercarse a un equipo eléctrico para evitar que si se presenta un arco eléctrico pueda resultar lesionado. Por eso la norma nos habla que hay que hacer entrenamientos, ya sean entrenamientos teóricos y entrenamientos prácticos. Ambos hay que tenerlos claros para que todas las personas de la compañía estén enteradas del impacto que puede tener un arco eléctrico en los trabajadores. Muy importante conocer el programa de bloqueo y etiquetado en los sitios de trabajo. Cuando alguien está haciendo el mantenimiento de un circuito, debe poner un candado, cerrarlo, llevarse la llave. Si son varias personas que están trabajando en el mismo circuito, cada una tendrá su candado, pondrá su etiqueta para evitar que alguien inadvertidamente pueda cerrar el circuito y causar un cortocircuito, generar un arco eléctrico. Un arco eléctrico básicamente se puede presentar por dos razones. Tenemos equipos de mala calidad que no tienen un adecuado mantenimiento o errores humanos. En estos casos que tienen que ver con las personas calificadas deben tener un entrenamiento. No podemos permitirnos cometer errores que pueden atentar contra la seguridad de una persona. Hay que hacer las cosas bien hechas. En el caso de los productos y de los equipos, siempre utilizar productos de excelente calidad, hacer verificaciones permanentes, estar haciendo mantenimiento a los equipos, no utilizar equipos que se encuentren en mal estado, porque claramente esto nos va a llevar a que se generen arcos eléctricos. Siempre que se vaya a hacer mantenimiento a un equipo eléctrico, como lo menciona
la norma, la mejor forma es desenergizar el equipo antes de empezar a trabajar. Y obviamente utilizar personal calificado, con equipos de protección personal adecuados. Para eso se requiere capacitación, mantenimiento y obviamente debe haber una persona responsable que esté atento a quién puede entrar y manejar un tablero. Cosas como la que vemos en la imagen pues no se deben presentar. Para eso existirán entonces vestimenta, los famosos equipos de protección personal, dependiendo del tamaño del arco eléctrico que vamos a ver cómo se realiza y cómo se calcula. Siempre que trabajamos con un equipo eléctrico donde haya partes vivas expuestas, habrá que tener equipos de protección personal. Estos equipos de protección personal se clasifican por categorías. Una categoría 1 es si tenemos una energía incidente hasta 4 calorías por centímetro cuadrado. Si tenemos hasta 8 calorías por centímetro cuadrado, hablaremos de un equipo de protección personal categoría 2, hasta 25 calorías por centímetro cuadrado, un equipo de protección personal categoría 3 y hasta 40 calorías por centímetro cuadrado, un equipo de protección categoría 4. ¿Cómo calcular esa energía incidente, esas calorías por centímetro cuadrado? Lo vamos a ver a continuación. Cada uno de estas categorías pues determina un tipo de protección adecuado, utilizar gafas, audífonos, chaquetas, pantalones, guantes, zapatos, etc. Para determinar las fronteras de aproximación limitada y frontera de aproximación restringida, utilizaremos los valores que ya están previamente descritos en la tabla. Para determinar la frontera de arco eléctrico utilizaremos uno de los métodos matemáticos también descritos en la NFPA 70E. Utilizaremos la tabla 134E para determinar la frontera de aproximación limitada, si es una parte fija como es el caso de un tablero o si es en una línea de transmisión donde tenemos conductores que pueden moverse. Y esta sería la frontera de aproximación restringida. Esta tabla aplica para circuitos de corriente alterna. Si trabajamos con circuitos de corriente directa pasará lo mismo, pero utilizaremos la tabla 134DB para la frontera de aproximación limitada y para la frontera de aproximación restringida. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Como les decía, determinar la frontera de aproximación limitada y la frontera de aproximación restringida utilizaremos las tablas. Para calcular la frontera de arco eléctrico, que es la que finalmente va a determinar cuál es la categoría del equipo de protección personal que vamos a utilizar, utilizaremos alguno de los métodos descritos en la norma. Está el método de cálculo de Ralph-Lee, que es un método de cálculo no tan aproximado porque generalmente aplica para instalaciones de más de 1000 voltios. Y los métodos de cálculo de la IEEE 1584, que son unos métodos un poco más confiables para tensiones menores a 1000 voltios, de baja tensión. Entonces deberemos tener en cuenta algunos factores como el nivel de tensión, la frecuencia, la corriente de cortocircuito disponible o capacidad interruptiva y todos esos elementos que vamos a calcular. Luego habrá algunos factores como la separación de los conductores y el factor de distancia que se utilizarán en estas ecuaciones, dependiendo si es un tablero de potencia o si es un circuito abierto, si son conductores, si son cables, etc. Igual, la distancia típica de trabajo está determinada también por esta tabla de 4.3 y con ello haremos obviamente unos cálculos para determinar cuál es la energía incidente en calorías por centímetro cuadrado o joule por centímetro cuadrado. Veamos un ejemplo práctico. Aquí tenemos un tablero de 600 voltios, nivel de tensión, y vamos a determinar cuáles son estas distancias, estas fronteras de aproximación limitada y fronteras de aproximación restringida. Y entonces para eso buscaremos unas etiquetas. El tema de las etiquetas también es importante manejarlo. Hay diferentes tipos de etiquetas. Están las etiquetas de peligro, están las etiquetas de advertencia y que siempre debemos colocar al frente de los tableros para que el personal calificado sepa con qué tiene que trabajar. Hay algunos software como el ETAP que nos permiten utilizar diferentes etiquetas para cada caso. Miremos este ejemplo. Tenemos el tablero de 600 voltios de corriente alterna y con ese valor vamos a determinar, utilizando la tabla 134E para corriente alterna, cuál es la frontera de aproximación limitada. Entonces, como tenemos un nivel de tensión de 600 voltios, nos ubicamos esta fila
que dice de 150 a 750 y nos establece que la frontera de aproximación limitada es de 1 metro. Y entonces lo escribimos en la etiqueta. Igual la frontera de aproximación restringida. Nos dice que la frontera de aproximación restringida es de 30 centímetros. Entonces también lo ubicaremos en la etiqueta. La distancia de trabajo la vamos a determinar también en esta tabla. Aquí nos dice que como es un tablero, la distancia de trabajo va a ser para un centro de control de motores, un tablero de baja tensión, 455 milímetros o 45 centímetros, también la colocaremos aquí en la tabla. Y luego viene el cálculo de la energía incidente. Aquí es donde tenemos que trabajar con este método de Ralph Lead. Tenemos unas tablas dinámicas que nos permiten trabajar con ellas. Yo le tengo aquí algunas. Esta es la que tiene que ver con el método de la IEEE. Escribimos las ecuaciones, escribimos la corriente de cortocircuito, el nivel de tensión y los parámetros determinados, las fórmulas correspondientes, y nos determina que tenemos una energía incidente de 2.12 calorías por centímetro cuadrado. Y eso también lo llevaremos obviamente a la tabla después de hacer el análisis correspondiente. Y con esa energía incidente nos determinará cuál es el equipo de protección personal que debemos tener. Entonces, para 2.12 calorías, pues corresponde un equipo de protección de hasta 4 calorías por centímetro cuadrado. Lo escribiremos también en la etiqueta. El personal que va a trabajar debe tener un equipo de protección personal categoría 1 para este caso que hemos analizado. Y obviamente poder trabajar, operar adecuadamente con todas las medidas de protección, que es justamente lo que nos menciona la norma NFPA 70E, seguridad eléctrica en el trabajo. Bien, este es apenas un anticipo para nuestro curso de la NFPA 70E. Muchas gracias por su atención.